Ok. Ante todo, muy buenas tardes. Vamos a verificar acá cómo se está incorporando el día de hoy Isaac. Vamos a darle... Para la semana que viene, Isaac, corresponde la primera tarea. Ok. La primera tarea consiste en una exposición. Y ya va. Ay, me perdí aquí. Cronograma. Ok, la exposición son los temas 4, 5, 6. 3 temas. No. Son 4 temas que yo puse para la exposición, pero no lo cambié aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. 4, 7, 8 y 9, perdón. Ok, es la tarea 1. Los temas 4, 7, 8 y 9. Entonces le doy contexto de cuáles son los 4 temas. El más largo se lo damos para que lo comparte Isaac. Vamos a ver cuál es el más largo de todos. El 4 es concepto de derecho, perdón. El sujeto de derecho y un viaje de cosas ahí. El 7, la familia. El 8, el matrimonio. Y el 9, la opción. A mí no me gustan esos trabajos en equipo, ¿sabes por qué? Por los trabajos de equipo siempre es trabajar. Valentina y José Gregorio termina apareciendo en el trabajo, pero no trabaja. Sí, después de un año, porque nosotros somos bien chicos, Ok, vamos a hacer una cosa. No te vamos a poner un tema. No voy a asignarte, no te voy a poner con grupo, te voy a poner un tema más bien, ¿ok? Y el tema que vas a desarrollar, sí, porque esa vaina de aquí yo estoy en contra de eso de los trabajos. Pero es que sí sobraba un tema, ¿no? Era completo, estaban completos. No importa, pero le damos uno de los que está aquí. Pero lo he hecho elegir. y ahora más para lo que quiera comer. Bueno, como el último tema es el 12, es el último tema que corresponde para nuestros encuentros, de acuerdo a la nueva programación. Si es el tema 12, que es para el 7 de diciembre, y yo les dije a usted que posiblemente para el 7 de diciembre no venga, es poner esto el tema 7. ¿Sí va? ¿Oíste? El 7, el 12, el tema 12, ¿ok? El tema 12 es el tuyo, ¿sí? Si saben cuáles son los temas, no, yo los coloqué en el grupo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar el mensaje y lo voy a agregar. Entonces, le voy a ir colocando a cada uno el nombre de lo que eligió, ¿sí? O sea, ya sabemos que el tuyo es el 12, ¿ok? El 12 es adquisición de los derechos. Para ver. Adquisición de los derechos originarios y de la derivativa, exactamente. Después viene tutela y curatela. Yo creo que es más fácil. Dale tutela y curatela. Sí, vamos a darte tutela y curatela que están, sí es verdad. No, el tuyo, es que los temas son... Familia. Familia, matrimonio. Sí, para seguir la secuencia, es verdad. Para seguir la secuencia. ¿Quién tiene el sujeto? Tutela. No, el de la familia. ¿Y a quién tiene el sujeto? El sujeto lo tiene Manuel. ¿Quién tiene la familia? Creo que yo creo. Sí, es ella. La familia la tiene Bonimar. ¿Quién tiene el matrimonio? Yo. Tú. Y la adopción la tiene Grace. Entonces, tutela y curatela lo pones tú, ¿ok? Sí. Son dos temas diferentes. Tutela, accedimiento. Tutela y curatela. Sí, correcto, pero puede abordar los dos, pues. Porque, de hecho, tutela y curatela era un solo encuentro porque se puede abordar en una sola clase. Entonces los abordas tú. Yo te voy a compartir por el grupo de WhatsApp el contenido de lo que va para la exposición, ¿ok? ¿Sí? Como yo les dije, ya está disponible. Yo hago las modificaciones, pero no las voy a hacer hoy, porque realmente estoy... Por ejemplo, llego... Es más, le voy a ser sincero, pues pongo mañana. ¿Y ustedes saben qué he hecho? Nada. Pero yo soy un taco. Yo en esa parte no tengo problema. Aparte, como yo digo, la tesis es mía. De hecho, la semana pasada hicimos una... Hay que defender los referentes teóricos. Yo sí. Pero hay unos que son unos... Entonces yo expongo de último. Entonces ese que... No, y preguntaba, bueno, ¿quién pasa? Y yo dije que expongo de último. Entonces él se quedaba así como que mirando y le dije, no te hagas el loco, Andrea, anda a pasar, porque yo te dije que
paso de último, porque siempre pasas de primero, pasas de último, no dices nada, y entonces uno que está haciendo el trabajo, así mismo, sin caerme a coba, porque ellos son unas mierdas. Bueno, total que pasé de último y defendí y monté la exposición en un momentico, así, y bueno, pero no quiero hacer lo mismo mañana porque ya es con el jurado, pues, cónchale. Es gente que es preparada y bueno, pero nada, vamos con lo que vinimos ya, dejemos el chisme. Eso se lo dejamos a Grace. Que a ella no le gusta. Me encanta. Ok. Ya va, pero como que... Ah, ok, ya entendí. Pues ya nosotros sabemos, si está claro entonces, ¿verdad? Ok. Y como les dije, yo de todas formas por WhatsApp nos podemos entender. Lo que tengo que incorporarte me estás ladillando para que te incorpore al grupo, ¿viste? Acuérdamelo a mí. Bien, ya nosotros aquí hemos hablado de lo que es la persona, ¿verdad? Y entendemos que hoy día todo ser humano es persona, ¿sí? Eso se entiende, ¿verdad? ¿Y es qué tipo de persona todo ser humano? Necesariamente todo ser humano es persona ¿qué? Natural, ¿sí? Perfecto. Pero en la antigua Roma, no toda persona era considerada, no todo ser humano, perdón, era considerada persona. Es más, yo no sé si ustedes vieron un video que yo hice recientemente, lo hice cuando me estaba montando en el metro el día domingo, ¿ok? Donde doy esa explicación. Un esclavo, por decir algo, obviamente tiene la condición de humano, ¿sí o no? Pero jurídicamente, desde el punto de vista del derecho romano, era considerado rex, ¿ok? ¿Qué era rex? Cosa, es decir, parte de mi patrimonio, ¿sí? Era considerado una cosa, era considerado un objeto. Era considerado un objeto tal como una silla, como una mesa, como una poseta. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y cuando les visualizo, cuando les ilustro la poseta, no quiero ser ofensivo, es la realidad de lo que era considerado el esclavo, ¿ok? Era para mi uso, para lo que a mí me diera la gana. O sea, si yo quería, literalmente, me disculpa la expresión, cagar encima del esclavo, yo cagaba encima del esclavo, porque era mi cosa, pues era mi objeto, ¿me explico? Si yo quería orinar encima de mi esclavo, yo orinaba encima de mi esclavo, pues. ¿Sí se dan cuenta y ahí había derecho? Si había derecho, ojo, lo que no había era justicia, ¿ok? No era justo. Y aquí hemos hablado de lo que es la justicia y lo que es el derecho. Acuérdense que yo les dije a ustedes que pregunta obligatoria en el examen es lo que es el derecho. Yo quiero que te consulten. ¿Por qué si era derecho? Porque recuerden que según Kelsen, en la teoría pura del derecho es todo aquello que esté normativo, que esté regulado, ¿ok? Y eso estaba establecido, ¿ok? No era que porque yo quería humillarte a ti, no, está establecido, usted es mi esclavo. Y yo con usted voy a hacer lo que me dé la gana. Bonimar es mi esclava, yo voy a agarrar a Bonimar. Bonimar, bésame los pies, por decir algo, que es lo más... Claro, no voy a decir otra cosa porque es una dama y la respeto, pero ustedes entienden que yo lo estoy haciendo en una manera didáctica. Pues. Yo en las clases soy así, o sea, lo pongo de ejemplo para que lo visualice, ¿ok? Entonces yo en este momento, la peor humillación yo se la voy a hacer a Bonimar, la puedo hacer porque es mi esclava, hablando de la Roma, ¿ok? No estoy hablando de hoy día. Bonimar, ¿qué era? Un ser humano. ¿Era justo para Bonimar que yo lo tratara de esa forma? No, ¿verdad? Pero estaba establecido el derecho. Yo tenía ese derecho, ¿ok? Por lo tanto, si era legal, vamos a decirlo así, pues no era ilegal que yo vejara o que humillara de esa manera a Bonimar, porque era mi esclava y como tal, ella tenía la obligación de tener que hacer todo lo que me placiera, pues todo lo que me diera la gana. Y claro está, Bonimar, que esa era una condición que existía en aquel entonces, tenía esa cualidad o esa capacidad de poder recuperar su libertad. Entonces Bonimar, recuerden una cosa que también yo se lo señalé acá, que el pater family era quien ejercía la tutela de toda la familia, ¿verdad? Entonces si Bonimar era mi hija favorita, el sol de mis ojos, la luz de mi vida, y Bonimar, ¿qué hacía? Bonimar no, se hacía lo que le daba gana porque Bonimar era una bandida. Entonces Bonimar tiraba piedra, robaba, violaba, qué sé yo, pues, era una malandra. Pero cuando iba a actuar el derecho, no iban contra Bonimar. ¿Contra quién iba? Sobre quien ejercía la patria potestad de ella, que en este caso era yo. Aun cuando Bonimar tuviera mayor de edad, la patria potestad de Bonimar recaía sobre mí. Es decir, que yo era quien respondía como pater family. Bueno, y como Bonimar era mi favorita, yo decía, no, a Bonimar ni me la toques. Valentina, que es la niñita más inocente, es la que apaga los platos rotos. Ay, pero es que yo no hice nada. Usted no tenía derecho aquí a nada.
Usted responde por Bonimar, porque Bonimar falló. ¿Me explico? Yo podía decidir eso, ¿sí me explico? Así Valentina esté ahí sin hacer nada. Voy a dar la explicación que tengo acá escrito. Ok, ya les expliqué. Ok. En primer lugar, debemos recordar que persona en derecho no es sinónimo de ser humano. Pues ya se los acabo de explicar. Es un sujeto de derechos y obligaciones. La persona física es el individuo, un ser humano como cada uno de nosotros. Ok. Pero los romanos, con su pragmatismo, se dieron cuenta de que ciertos grupos o patrimonios con un fin específico también necesitaban actuar en la vida jurídica. Así nace la idea de persona jurídica. Okay. Ya yo les expliqué claramente lo que era la persona natural, que en su momento lo va a explicar Manuel cuando hable del sujeto de la persona natural. Pero ahora vamos a entender lo que es la persona jurídica, ¿ok? Cómo actúa, cómo nace esta persona jurídica y cómo nos llega ese legado hoy día a lo que es hoy día el derecho occidental, porque nuestra influencia tenemos que tenerla clara que es derecho occidental, no es un derecho nórdico ni un derecho inglés, es un derecho occidental, ¿ok? Bien, los jurisconsultos romanos la llamaban universitas o decían que actuaba personae vice fungitur, es decir, desempeñaban el papel de una persona. La clave aquí es la ficción jurídica. La ley trata a este conjunto organizado como que si fuera una persona individual distinta a los miembros que lo componen, ¿ok? Es decir, no vamos a seguir explicando acá para luego darle la explicación porque si no se me van a confundir. Las especies de personas jurídicas en Roma, una mirada detallada. Primero que nada tenemos como persona jurídica al Estado. Es la principal persona jurídica que existía aquel entonces, que era el Populus Romanus. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Populus Romanus? Vamos a imaginarnos a un equipo de fútbol de la universidad. ¿Ok? Ese equipo de fútbol tiene un nombre, una camiseta, ¿verdad? La Vinotinto. Un patrimonio, que son sus balones, sus arcos, etc. Y actúa en los campeonatos. Ese equipo es distinto de los jugadores individuales. ¿Ok? Si un jugador se lesiona y es reemplazado, el equipo sigue existiendo, ¿ok? Así era el Estado romano, especialmente en su tesoro, por supuesto, especialmente en la parte económica, en lo que era su patrimonio, pues, ¿ok? Vamos a profundizar un poco más. Al principio, el Estado actuaba por su poder soberano, es decir, por el imperium. No era un igual en un contrato. Con el tiempo y sobre todo la figura del fiscus, ¿ok? Que era el tesoro imperial o el fisco, lo que conocemos hoy día como el fisco, que es el tesoro nacional, se le reconoció una personalidad patrimonial, ¿ok? El fisco podría ser propietario, contratar, demandar y ser demandado. El aerarium o tesoro público era en teoría propiedad del pueblo romano. ¿Qué ocurre con esto? No, como le dije, primero va a dar la explicación, después voy a darle lectura y luego le doy la explicación para que lo comprenda mejor. Es más, creo que hice hasta un cuento para que lo entendiera mejor. Ya entendimos la parte del Estado, ¿sí? El Estado que era en sí todo el territorio romano. El municipio era cuando Roma conquistaba una ciudad, ¿ok? Recuerden que en aquel entonces existían lo que eran las conquistas. Y no sé si ustedes saben la historia del nudo gordiano. ¿Conocen el nudo gordiano? ¿Saben lo que es el nudo gordiano? El nudo gordiano fue un nudo que alguien hizo, les voy a resumir para no irnos muy profundo, y entonces él dice, quien logre destruir este nudo conquistará a toda Asia, ¿ok? A toda la Asia oriental. Llega y realmente nadie conquistaba a la Asia oriental. Llega Alejandro Magno y dice, ¿dónde está el fulano nudo gordiano? Aquí está el nudo gordiano. Estamos retándolos a ver si él lograba desatar el nudo gordiano. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Con su espada, listo, resuelto el problema. Eso ocurre mucho con una metáfora. Cuando tú ves un obstáculo, tú dices, ¿dónde está el nudo gordiano de esta situación? ¿Dónde está el problema? ¿Qué voy a hacer con ese problema? Vamos a cortarle la cabeza y listo, resuelto el problema. ¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Ok, entonces vamos con la parte de cuando Roma conquistaba una ciudad, no la destruía, sino que la convertía en un municipio. Es lo que le estoy diciendo, conquistaba esa ciudad.
que ya era parte de Roma, que era parte de su imperio, pero la convertía en un municipio, ¿ok? Era como si nuestra ciudad se asociara a una gran cadena de franquicias, es decir, Roma, y podía tener sus propias reglas internas, es decir, sus estatutos, su propio presupuesto y sus representantes, pero siempre bajo el paraguas de la ley romana. ¿Conocemos hoy día algún país que sea colonia de otro país? Nosotros somos una colonia española. No, nosotros somos independientes, nosotros somos un país independiente, nuestra ley es independiente, hoy día. Hoy día. Sí, pero por ejemplo Puerto Rico sí es una colonia norteamericana, ¿ok? Y así existen países que tienen, dependen de Francia, por ejemplo acá tenemos Trinidad y Tobago, la misma Guayana francesa y la holandesa, ¿ok? Sí, muy bien. Entonces, como les dije, esos municipios tenían autonomía en el derecho privado y podían poseer bienes, es decir, podían tener sus templos, podían tener mercados, podían tener tierras, contraer obligaciones y ser representados por magistrados locales. Es decir, que en esencia eran una corporación territorial. Luego tenemos esas corporaciones que son las universitas o colegia, ¿ok? Que era un ejemplo más claro, un grupo de personas que se unen por un interés común, ¿ok? Ese era un grupo de personas que se asociaban, un gremio, vamos a verlo así, de panaderos, que eran los pintores, o un colegio de sacerdotes, o un grupo de enterradores, ¿ok? Que formaban una entidad como patrimonio común, es decir, una caja o un arca, y establecían sus reglas propias, ¿ok? Es decir, los religiosos, vamos a verlo así, eran sabios y como tal crearan una cofradía, vamos a visualizar, una cofradía dentro de la cual generamos nuestras normas y nos íbamos a regir por esas normas, ¿ok? Sin salirnos de lo que estaba establecido en el Ius Civile, que yo se lo señalé, que el Ius Civile era el mandato, era la norma que regía en lo que correspondía a todo lo que era Roma. Okay. Y el jurisconsulto o el pretor podía interpretar esta norma. Y para los extranjeros se aplicaba lo que era el jus gent. Eso se lo expliqué yo, ¿verdad? ¿Sí está claro eso? Mosca, pues. Ok, entonces, la Lex Luya de Augusto, me perdí. La ley Justia de Augusto reguló su funcionamiento. Requerían al menos 3 miembros y un fin lícito. ¿Okay? Su patrimonio no se confundía con el de sus socios. Si el gremio de panaderos tenía deudas, o sea, si entre los panaderos había deudas, se pagaba con el dinero del gremio. Ojo, cuando queríamos echarle el vainón a Manuel, tenías que ser el gremio de panaderos, que era lo que yo esa parte la había obviado, por eso que en esta ocasión le escribí, porque se me había pasado esa parte por alto. Pues. Que ok, si es verdad, había una competencia muy desleal, pero yo para poder perjudicar a Manuel y sacarlo del rubro de los panaderos, era porque yo también tenía una panadería, ok, porque yo también producía pan. No tenía sentido que yo quiera sacar a Manuel siendo el ganadero y yo panadero, pues yo era del rubro o del grupo de los ganaderos. ¿Sí me explico? Ok, porque les explicaba yo a ellos en la clase pasada que generalmente en ese tiempo, si yo por ejemplo quería de alguna forma pasar el estatus civil de Valentina, quien es una ciudadana empresaria o panadera, vamos a poner en este caso, ¿ok? Como panadera ella tiene derechos, ¿ok? Porque es civis, ¿sí? Pero yo quería perjudicar a Valentina, yo llegaba y buscaba la forma de que Valentina se endeudara conmigo. Una vez que Valentina se endeudara conmigo, ¿qué hacía yo? Decía, bueno, Valentina no me pagó, entonces daban 60 días donde encadenaban a Valentina por 60 días y si ella no pagaba, ella podía ser subastada, ¿ok? Y si eran 2 personas a quienes le adeudaban a Valentina y no nos poníamos de acuerdo, sencillamente la decisión podía ser, píquenla por la mitad, te quedas tú con una parte y yo con la otra parte y se resolvió la situación, ¿ok? Podríamos el ejemplo con Manuel también, pero bueno, aquí a esta oportunidad le tocaba a Valentina. ¿Qué parte te vas a quedar con la parte de Valentina? Yo no fui tan nadie se peleó por mí. Nadie se peleó por mí. Nadie. Como yo no soy mamá, nadie se Sí, en cambio por Manuel estaban peleándose. Ok. Las fundaciones que un romano adinerado, moría
Y en su testamento dejaba dinero. Ojo con esta parte porque va a ser muy interesante cuando usted vaya a ver la parte de herencia, ¿ok? Que está más adelante. ¿Qué ocurría aquí? Voy a leerlo. Un romano adinerado moría y en su testamento dejaba dinero no a una persona, sino a una causa, ¿ok? A una causa. Deseo que con este capital se alimente a 100 niños pobres a cada año. Esa es una causa. Okay. Ese patrimonio destinado a un fin altruista es el germen de la fundación. Okay. Eso consistía en las fundaciones. Okay. Al principio se encargaba a un heredero o al municipio que administraba los bienes como un fiduciario. Con la llegada del cristianismo, la iglesia asumió el papel crucial de la administración de hospitales, orfanatos y asilos, perfeccionando la idea de un patrimonio autónomo dedicado a un fin social. Todos sabemos, lo que pasa es que esto es un tema que no sale a la luz pública. Cuando se expande el cristianismo, realmente fue muy cruel. Fue muy cruel la expansión propiamente del cristianismo porque hubo muchas muertes, okay, hubo mucha traición. Eso fue una labor muy invasiva. A la gente no le gusta decir esto, pero es la realidad histórica. Si ustedes se ponen a indagar un poquito, de hecho les comentaba yo a alguien en estos días que el cristianismo es reconocido como religión gracias ¿a quién fue? Hoy tengo un lapso mental, ya se me va a venir a la mente. Fue por fines políticos, realmente, fue por fines políticos. Y fíjense que de la misma Biblia, si ustedes saben cuántas Biblias hay en el mundo, estos días yo llegué y le digo a la inteligencia artificial, entonces que luego me metió con la inteligencia artificial, le digo, dame el versículo de mi fecha de nacimiento, es decir, 2102, anótelo porque vamos a tener clase el 2202 y quiero mi torta. Ok, no vale, mentira, es bromeando. Entonces me dice a mí, ajá, pero es que primero que nada tienes que decirme imposible que yo te dé eso, porque existen muchos libros de la Biblia y existen muchas versiones de la Biblia, cosa que también es cierto. Yo creo que a ustedes les hablé de Lili, ¿no? Les hablé un momento de Lili y hay gente que se niega. Ojo, yo respeto las religiones, cada quien. Hay cristianos que detestan que les hable de Lili. Lili fue la primera mujer que se rebeló, ¿ok? Y entonces que reemplaza es Eva, ¿ok? Y es una historia que eso tiene su significación para que no vengan a estudiar religión. Lo que quiero es asociarlo para que... No, porque nos vamos a quedar aprendiendo y recuerden que yo el tiempo premia. Aparte que 35 minutos exacto es lo que quiero dar de la clase. Después ahí, chao. Ok, entonces al principio se encargaba a un heredero o al municipio que administraba los bienes del fiduciario. Bueno, eso se los dije ya. La herencia yacente existe hoy día, ok. Esa herencia yacente, esta es la más abstracta. Cuando una persona muere, su patrimonio no desaparece mágicamente. Mientras el heredero decide si acepta o no la herencia, que podía estar cargada de deudas, ese patrimonio yace, está en un limbo y el derecho romano, mediante una ficción jurídica, trataba este patrimonio como si el difunto aún estuviera viviera en él. La herencia yacente podía seguir adquiriendo bienes, por ejemplo, a través de los esclavos que pertenecían al difunto y era protegida contra terceros. No es una persona jurídica plena, pero el derecho le otorgaba una especie de personalidad transitoria para evitar un vacío legal. Voy a explicar mejor lo que es la herencia yacente hoy día, porque se presta la confusión por lo que dice ahí. Supongamos que mi papá muere. Mi papá tiene una finca, es el propietario de la hacienda Santa Teresa. Ok, sí se entiende, ¿no? Pero mi papá, antes de morir, adquiere una deuda para poder invertir en la finca, ¿ok? De $50 millones, vamos a poner. Ok. El Estado, si él fallece, el Estado me dice a mí, ok, usted heredó la finca, es verdad, que es su activo, ¿sí? Pero también heredas los pasivos, ok, eso se lo expliqué a ustedes, ¿no? Que los pasivos también se heredan, las deudas se heredan, ok. No es que tú te moriste y ay, sí, nada más te quedo con la finca y gracias a Dios se murió ese viejo y la deuda vea quién la paga. No hereda las deudas, ok, en los pasivos. Entonces el Estado llega y me dice a mí, bueno, muy bien, José Gregorio, Nato se murió y heredaste la finca, pero ahora ¿cómo vas a hacer para pagar esta deuda? ¿Asumes la deuda? Yo no puedo asumir esa deuda.
Ahora, si usted no asume esa deuda, entonces esa finca pasa a ser una herencia yacente, ¿ok? Como le dije, no yace, sino que pasa a ser patrimonio del Estado, ¿ok? Te perdono la deuda y me quedo con la finca. ¿Sí me explico? Eso es una herencia yacente. Entonces, en aquel entonces se trataba de eso. Eso se buscaba hasta, y se trataba, como dije, ese patrimonio como que si la persona viviera en él. Es decir, que si esa finca va produciendo, ¿ok? Igual, eso va a formar parte de esa herencia. No es que, bueno, sí, yo voy a renunciar a la finca, pero todo lo que produzca, todo lo que ha producido es mío. No, porque eso es parte del patrimonio de la finca, ¿me explico? O sea, la producción de todo el ron que se genere y todo lo que se origine de ahí es parte de ese ser vivo que vamos a conocer como la finca, pues, ¿okay? O la hacienda Santa Teresa, perdón, en este caso. Entonces, todo lo que genera la hacienda Santa Teresa es producto de esa herencia y como tal no puedo disponer de él. No puedo poner de la riqueza, del ron, de nada que genere esa hacienda, puedo disponer porque estoy renunciando totalmente a esa herencia. De todas formas, se lo estoy dando en un sentido muy general. Ya ustedes cuando vean derecho sucesoral lo van a comprender a mayor profundidad. ¿Okay? Yo se lo estoy dando así como un ejemplo para que lo visualicen, ¿okay? Y que puedan comprender lo que es herencia yacente. Bien, aquí en la historia sí tenía la historia del legado del panadero Lucio. Vamos a leer esta pequeña historia que es una reconstrucción basada en esos casos romanos típicos. ¿Okay? En la Roma del siglo II, después de Cristo, Lucio, un próspero panadero, miembro del colegio de panaderos, fallece repentinamente. Entendemos cuando hablamos del colegio de panaderos la fundación, ¿ok? Las fundaciones, ¿sí? Que hoy día se mantienen las fundaciones. En su testamento instituye como heredero a su hijo mayor, Marco, que está de viaje en Alejandría. Mientras Marcos regresa, la herencia de Lucio yace, ¿ok? Su horno, sus esclavos, sus deudas y sus créditos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yace, se mantiene, ¿sí? Se mantiene la herencia, el horno, los esclavos, las deudas y los créditos. ¿Sí me siguen? ¿Ok? El testamento también incluía un modus, una carga, dejo 10.000 sestercios para que el municipio de Roma compre trigo y lo venda a precio bajo a los pobres cada invierno. Esto es una pía causa, un embrión de fundación. Ya yo se lo expliqué arriba. Mientras tanto, el colegio de panaderos del que Lucio era miembro se reúne usando su arca communis. Deciden ayudar a mantener el negocio hasta que Marco llegue, para no desabastecer de pan a su barrio. ¿Okay? Es decir, ellos están disponiendo de eso mientras llega Marco. Actúan como una persona jurídica, toman decisiones, usan su patrimonio común y defienden un interés colectivo. Cuando Marcos llega, acepta la herencia. Ahora él es el dueño de los bienes de su padre. ¿Okay? Pero está obligado a cumplir con el modus de vender el trigo barato. ¿A quién? A los pobres, porque fue la causa que dejó él establecida antes de morir, ¿sí? El padre de Marcos. El municipio supervisa que así sea, la herencia deja de yacer, ¿ok? Y la voluntad de Lucio se cumple a través de estas distintas personas jurídicas que interactúan, ¿ok? Es decir, el legado que perdura. Entonces, lo que hemos visto hasta hoy no es una arqueología jurídica, es la base de nuestro mundo moderno. ¿Okay? Las universitas es la base de nuestra universidad, de las sociedades anónimas y de las ONG. ¿Okay? Esas son las universitas. El municipio es el antepasado de lo que hoy día es nuestro ayuntamiento o de nuestro municipio. El pie de cauce son el modelo de las fundaciones modernas como la Bill and Melinda Gates Foundation o como cualquier fundación que ustedes conozcan por ahí. ¿Qué fundación se les viene a la mente? Una fundación hoy día, Fundación Bigot, por decir algo. Okay. Entonces esa pie de cauce es el modelo de esa fundación moderna. Okay. Ya va. Ya salí aquí. Uy, yo que me salí, me perdí. Hay una parte que les quiero leer.
Ya les leí esto, ok, la conclusión, ok. Los romanos no resolvieron todos los problemas teóricos, pero con su genio práctico crearon las herramientas para que las sociedades humanas en toda su complejidad pudieran organizarse, cooperar y perdurar más allá de la vida. Hay una parte aquí que yo les quiero leer, que no tiene mucho que ver con la materia, pero yo sí quería incorporarla acá. Y es cómo estas figuras evolucionaron en la Edad Media. Porque como le dije, no nos quedamos con Roma, ¿ok? Un buen abogado empieza a indagar, ¿ok? Pero ¿qué tendrá que ver? Porque estudiamos el derecho romano. Porque estudiamos el derecho romano precisamente porque en aquel entonces es donde nace lo que es el contrato, es donde nace lo que es persona, ¿ok? Y entendemos como persona esa cualidad, ¿ok? Y fíjense que hoy día persisten esas discusiones, ¿ok? De saber qué alcance tengo yo sobre mis hijos, ¿ok? Pongamos que yo soy el papá de Bonimar, ¿ok? ¿Tendré yo la patria potestad sobre Bonimar? Si Bonimar es mayor de edad, lógicamente ya no tengo la patria potestad sobre ella, ¿ok? Porque ella es mayor de edad y tiene capacidad, ¿sí? Pero antes no. Antes en el derecho decía, si usted tenga 20, 30, 40 años, yo ejerzo la patria potestad sobre Bonimar. ¿Sí me explico? ¿Ok? O el contrato, o la persona jurídica, ¿ok? Pero ¿cómo evoluciona esta figura en el derecho en la Edad Media? Profundizar en la edad medieval de las personas jurídicas es crucial. Vámonos con la persona jurídica específicamente. Pues el puente que conecta el genio romano con las estructuras del mundo moderno, con las estructuras actuales, está ahí precisamente. Okay. Está ahí precisamente por eso que yo digo cómo evoluciona en el mundo que ocurrió en ese mundo medieval, que hoy día mantenemos esa figura. Okay. La caída del Imperio Romano de Occidente no hizo desaparecer sus ideas jurídicas. Estas se refundieron en el crisol de la nueva realidad social, política y sobre todo la fundación religiosa de la Edad Media. Recuerden que cuando nace la Edad Media es cuando empiezan a existir lo que es ¿cómo que se llama esto? La Inquisición, ¿ok? Nace la Inquisición, empieza a hacer la Inquisición, que si yo veía a Bonimar leyendo un libro y pensando y opinando más allá de la cuenta, yo la consideraba bruja, ¿ok? Entonces, como tal, ¿qué hacía yo? Podía quemar en la hoguera a Bonimar, ¿ok? Sencillamente por pensar diferente, ¿sí? Que a esa mujer le faltó pilas, porque de ella decir, como yo he visto varios videos de TikTok que dice, si soy bruja y si me quema voy a lanzar un hechizo donde voy a acabar con toda la cerveza, donde le voy a hacer caer pájaro a los hombres. Esa mujer le faltaba pila, ¿para qué coño no la quemara? Pues, ¿entiendes? Yo sí soy bruja, si me quema, se te va a caer el bicho, no jodas, para que no veas, coño, no la quemes. Ok, así sea la ideología. Bueno, hay casos. Ok. Pero en la Edad Media lo que quiero hacerles visualizar es que en la edad, ya va, me salí, ok. Ok, en la Edad Media, la persona jurídica romana, especialmente lo que eran las universitas, que ya entendemos que eran las universitas, ¿verdad? Que es la ONG hoy día, o la Vía Causa, que es lo que es hoy día las fundaciones, fue adoptada y transformada fundamentalmente por dos instituciones, que fueron la Iglesia Católica y los burgos, ¿ok? Los burgos eran las ciudades, es decir, en crecimiento, ¿ok? La evolución se caracterizó por una mayor abstracción y fortalecimiento de la teoría de la ficción. El Estado y el municipio, del fisco del feudo y a la comuna, ¿ok? El concepto de un Estado impersonal como persona jurídica se debilitó. En su lugar surgió el feudo, ¿ok? O sea, se reemplaza lo que es el feudo, nace el feudo y desaparece la figura del Estado, ¿ok? Donde los derechos de gobierno y la propiedad se confundían en la figura personal del señor feudal, ¿ok? Ahí había una confusión, decíamos, un momento, esto antes era persona jurídica, esto era persona natural, pero ahorita todo recae sobre el señor feudal, ¿ok? Sin embargo, el legado del municipio romano resurgió con fuerza de una nueva forma, que era la comuna medieval. Las ciudades comerciales, los burgos, lucharon por su autonomía frente a los señores feudales, ¿okay? Obtuvieron cartas de privilegios que les concedían personalidad jurídica propia,
¿ok? O sea, ya ahí fue necesario retomar esa personalidad jurídica que fue instaurada en la Roma antigua, pero aquí pierde debilidad o cobra una debilidad por la aparición del señor Feuda, que es quien se apropia de todo y quien es que impone esos impuestos altos, ¿ok? Valiéndose de esa figura, porque lo que quiero decirle aquí es que él embiste la figura tanto de persona natural como de persona jurídica, y entonces se vuelve un autócrata, ¿ok? Se vuelve más allá de un concepto de líder, de un rey, de un feudal, de una autoridad, se vuelve, no digamos ni siquiera arbitrariedad, sino una anarquía, ¿ok? Una anarquía donde sencillamente se hago yo porque yo soy ley. Es lo que les quiero decir. Bien. Entonces, estas comunas tienen su propio patrimonio, es decir, sus propios bienes, sus estatutos, ordenamientos. Ay, me estoy llamando Valladares. Y sus representantes que, bueno, en sentido conjunto formaban vida propia y tenían distintos individuos. Las corporaciones eran simples colegios romanos que se transformaron en gremios medievales y que jurídicamente tenían que reafirmar la fe. No voy a hablar mucho del asunto porque ya yo estoy matando. Los juristas medievales, glosando el derecho romano, desarrollaron la teoría de la ficción. Figuras como el Papa Inocencio afirmaron que una corporación, una fundación, era una persona ficta, ¿ok? Es decir, una entidad creada por la autoridad o por Dios. ¿Ok? Fue creada por Dios, precisamente por eso que les estoy explicando de la escolástica, ¿ok? A través de la iglesia, ¿ok? O sea, el Papa era creado por Dios a través de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa era la representación de Dios, ¿sí me explico? En la parte cristiana, en el cristianismo. Esto permitió a la iglesia acumular un vasto patrimonio de forma estable, ya que los bienes pertenecían a la abadía de Cluny como ente ideal, no a los monjes individuales que morían y eran reemplazados. ¿Okay? Es decir, que morir un monje no es que yo voy a salir a reclamar los bienes porque él era mi hermano o qué sé yo tenía alguna afinidad con él, no. Ya era la iglesia que se quedaba con ese patrimonio. ¿Sí me explico? Por eso es que la iglesia hoy día tiene las riquezas más grandes y antiguas del mundo. Sin embargo, sepan ustedes que la religión más antigua del mundo no es la cristiana. ¿Es cuál? Yo se los dije a ustedes. No se las dije. ¿Saben cuál es la religión más antigua del mundo? Ustedes no lo saben. ¿Tú lo sabes, Isaac? El hinduismo. Tiene 5.000 años. ¿Ok? Es la religión más antigua en el mundo. Eso es incuestionable. De hecho, el calendario de ellos es distinto a nuestro calendario. El hinduismo es la religión más antigua del mundo. Entonces la gente dice, ay, pero que se... Por Dios, esto es una historia, es una trayectoria. Existen años antes de Cristo, pero aún así el hinduismo es la religión más antigua en el mundo. ¿Okay? Es decir, y no lo quiero volver loco ni volarles el cerebro, pero si ustedes se ponen a leer historias bíblicas de otras religiones, van a observar mucha similitud respecto a quién era Odín con respecto a Jesús, ¿ok? Claro, tienen su manera de interpretar las cosas, o sobre la creación de los otros dioses, ¿ok? Van a haber mucha similitud. Yo igual, cuando leía a J.J. Benítez, con su libro El Caballo de Troya, que es muy bueno, ese libro es buenísimo, es excelente. Es un libro así grueso, son como 7 libros, 7 tomos que tiene ese libro. Yo leí el tomo 1 y el 2. Pero ¿qué pasa cuando dejé leer el 2? Porque primero lo consideré pavoso ese libro, me robaron como 2 veces el carro. Segundo, porque me cuestioné mucho mi fe en Dios, ¿sabes? Te pones a leer ese libro es excelente. Ese escritor es una maravilla, es un escritor español, J.J. Benítez. Pero cuestionas tu fe porque te hace ver que una persona viajó a través del mundo, del tiempo, y vio a Jesús y da una explicación tan lógica que tú te pones a corroborarla y de verdad que es cierta. Yo que soy tan meticuloso, me puse a indagar y dije, no voy a seguir leyendo esta vaina porque voy a terminar alejándome de mi fe. Yo quiero tener fe en Dios porque yo fui criado en la religión cristiana y bueno, quiero seguir en esta onda, pues, ¿entiendes? En algún momento sí tengo mis inquietudes. Yo pienso ir en algún momento en mi vida a la India, a esos templos, al Tutankamón, esas cosas para ir a meditar y a encontrarme conmigo mismo, a ver si me consigo. Porque a veces de verdad que me pierdo de una manera increíble. No, en serio, yo me pongo a meditar a veces y me voy feo. ¿Usted quiere que dure un día sin hablar? Vámonos juntos para que... Es fuerte.
Es fuerte, es fuerte. La meditación es muy fuerte. Yo he hecho ejercicio de meditación, Grace, pero es muy fuerte realmente. Es más, lo hago, yo ruedo bicicleta los domingos y me pongo a meditar, abrazo un árbol, qué sé yo, y todo esto, encontrarme conmigo mismo, pero realmente, y el ayuno, la cosa, eso es terrible, eso es fuerte, fuerte. Atacar los pensamientos intrusivos. Sí, sí, es muy fuerte. Porque cuando tú te encuentras contigo mismo y empiezas a descubrirte, que tú mismo no te vas a engañar, ¿sabes? No me soporto y digo, no sé cómo me soportan. En serio. Yo digo, hay que dar una medalla a cada persona que me ama. Porque yo no sé, de verdad que a veces mi esposa. Y llego a la casa así como que, mi amor, te amo, eres un ser espectacular, es excepcional. No sé cómo me amas, no entiendo. Entonces se queda así como que le este loco. Pero bueno, ok. Bueno, ya para concluir, de todas formas, como bien saben, la guía está disponible en el portal, ¿sí? La fundación del Hospital de Santa Cruz es un producto típicamente medieval, combina la voluntad piadosa individual, similar a lo que era la pía causa romana, con la poderosa estructura jurídica de lo que es la ficta proporcionada por la Iglesia. Esos conceptos de ficta y de pía, búsquenlo y traten de profundizar un poco, ¿ok? Para que lo puedan comprender mejor. Es la evolución práctica y tangible de los conceptos romanos. En resumen, la Edad Media no fue un paréntesis para el derecho, sino un laboratorio donde las semillas romanas de la personalidad jurídica germinaron bajo el riesgo de la teología y la necesidad del feudalismo y el comercio, dando frutos que hoy seguimos cosechando. ¿Okay? Fruto de lo que hoy seguimos cosechando. Como yo bien les he dicho, ciertamente hoy tenemos el legado de eso que nos dejaron los romanos, pero no es tan estricto. Es decir, si es verdad, si reconocemos que las personas naturales tienen un derecho, pero damos reconocimiento a persona natural a todo ser humano. ¿Ok? No es que porque tú eres negrito o porque eres esclavo, ojo, negrito no, porque bien yo dije que Valentina, que es blanquita, si Valentina se comió la luz en aquel entonces, pierde la condición de civil y pasa a ser esclava, ¿ok? Pero ella tiene la oportunidad de recuperar su libertad, a menos que haya nacido esclavo. Esa es otra parte que vamos a ver luego. El que nace esclavo muere esclavo, ¿ok? Hay condiciones que aplican, a menos que el civil le dé su libertad. Pero eso es muy difícil. Sí, bueno, tiene... Esclavo libre, por decirlo de una manera, pero Lo vamos a ver cuando veamos la parte más adelante, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vuelvo y repito, esta clase yo la voy a subir al portal. Está disponible lo que es el cuestionario. A mí me gusta explicarles, pero hoy de verdad que no me quiero extender mucho porque tengo un compromiso, ¿ok? Y por eso es que me limita más que todo a la lectura, porque si me pongo a dar la explicación me extiendo y después voy a la parte de la lectura, ¿ok? Preguntas, dudas, inquietudes, grabamos aquí que no los grabé. Aquí está Bonimar, saluda Boni. Valentina, se nos incorpora Isaac, Grace y mi amigo Manuel, ¿ok? Y bueno, nada, entonces nos vemos en nuestro próximo encuentro a la misma hora. Me disculpan que llegue un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada.